Imagínate vender un guijarro que te encuentres tirado en mitad de la naturaleza como si fuese una mascota. Suena locura, ¿verdad? Pues eso mismo hizo Gary Doll en las Navidades de 1975. Hoy conocemos la historia del hombre que consiguió hacerse rico vendiendo rocas empaquetadas en una caja de cartón. Acompáñanos a descubrir la historia de las piedras mascota. Para comenzar a hablar de esta pequeña historia, tenemos que viajar al año 1975, en plena época de rebeldía social y movimiento hippie. La juventud de la época empezó a experimentar la cultura underground, se implicaba en protestas sociales y también empezaban a experimentar con sexo, drogas y otras nuevas experiencias. En lo político, la guerra de Vietnam, después de una década de combates, se está llevando a su fin. Y en España se veía como por televisión el presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, daba la noticia del fallecimiento del dictador Francisco Franco, dando lugar al inicio de una etapa de transición a un gobierno democrático. El 15 de julio, la nave espacial estadounidense Apollo-Soyuz se acopló con la nave espacial soviética Soyuz en el espacio, dando lugar a la primera vez que astronautas de dos países diferentes se encontraban en el espacio. Uno de los eventos del año sin duda fue que la ciudad de Nueva York se declaró en bancarrota, algo que conmocionó a la sociedad estadounidense, teniendo un gran impacto económico y financiero tanto en la ciudad como en Estados Unidos. 1975 es también el año de la fundación de Microsoft, de la aparición de los primeros sistemas operativos y del nacimiento de la primera red de conexión de ordenadores, ARPANET, precursor del actual Internet. Los 70 fueron época de artistas como The Beatles, Pink Floyd, David Bowie, Led Zeppelin o los Rolling Stones. Y en el cine destacaban grandes películas como Star Wars, El Padrino, Rocky o Grease. Y también, precisamente en 1975, fue el año de la emisión del primer episodio del programa de televisión Saturday Night Live en los Estados Unidos. Nos encontramos en un bar al norte de California. Varios amigos están tomando unas cervezas y empiezan a charlar sobre mascotas. Varios de ellos, sobre todo los que tenían animales, discutían sobre el mantenimiento de los mismos y del coste económico que suponían. La discusión sigue, y todos participan en la conversación. Empiezan a comentar problemas que pueden tener el tener una mascota, como madrugar para sacar al perro, recoger las heces del animal, el olor de los animales cuando se moja con el tiempo, veterinarios, posible mal comportamiento y más problemas. Uno de los ocupantes de la mesa se lleva una jarra y toma un trago de cerveza. Para evitar esto, todo lo mejor que podríamos hacer sería tener una piedra como mascota, dijo para sí. Ese ocupante era Gary Doll, un publicista independiente, y por su mente acaba de pasar la idea que lo convertiría en millonario. Una vez acabada la reunión, Gary siguió dándole vueltas a la cabeza. En él rondaba la idea de vender una piedra como si fuese una mascota como otra cualquiera. Tras acabar de pensarlo, Gary se decidió a probar suerte con su plan. No tenía nada que perder. Entonces se decidió ofrecer una mascota que no comía, no bebía, no había que sacarla a pasear, no había que pagarle veterinarios, ni había que preocuparse por ella. Acababa de nacer Pet Rock, la piedra mascota. Lo primero que necesitaba Gary para comenzar su negocio es obvio: piedras. Hay versiones que cuentan cómo fue por el río que estaba cerca de su casa recogiendo piedras y otras que cuentan cómo compró miles y miles de piedras a 1 centavo cada una. Ya tenía el producto a vender, las piedras. Ahora solo necesitaba aplicarles una capa de presentación a modo de marketing. Decidió envolver las piedras en una caja de cartón, con agujeros de ventilación simulando una caja de transporte de animales. Y dentro de dicha caja se encontraba la piedra encima de un nido de paja, como si fuese un pájaro en su nido recién salido del huevo. Por último, aparte de la piedra, la caja venía con un manual de 32 páginas. Dicho manual
por increíble que parezca, explicaba cómo cuidar y entrenar a tu pet rock y ofrecía consejos como: nunca lleve su pet rock a nadar, pues son malos nadadores y se hundirán hasta el fondo. Parecen prosperar sin comida, son bastante perezosos y son tercos, no vendrán cuando se les llame. Disfrutan de las vacaciones y prefieren viajar en bolsillos. El bueno de Doll estaba utilizando su experiencia en el mundo de la publicidad para vender su mascota con sentido del humor. De hecho, no está constatado, pero se comenta que mucha gente compró la piedra mascota solo por leer el manual. Con el producto cerrado solo quedaba el último paso: ponerlo en el mercado. Y ese hizo Gold. Puso las Pet Rock a la venta por $3,95 cada una, lo que equivaldría más o menos a unos $15 en la actualidad, y su éxito fue arrollador. Fue el producto estrella de las navidades de 1975. Los compradores asaltaron el mercado de las mascotas de piedra envueltas en cajas que decían: importante, abra la caja con cuidado, no tire la piedra antes de leer las instrucciones. Esta caja contiene un pedigrí feliz. Este simpático producto fue una moda muy pasajera, puesto que nadie puede impedir vender el primer guijarro que encuentres por la calle. Aparecieron, por desgracia para Gold, otros imitadores, y el producto acabó pasando de un éxito a unas pocas ventas. Aún así, a Gary le dio tiempo a vender 1,5 toneladas de Pet Rocks, consiguiendo de la noche a la mañana una fortuna de unos $3 millones. La venta de este producto fue titulada por la prensa como uno de los planes de marketing más ridículamente exitosos de la historia. Gary y su producto estrella abrían portadas de periódicos y acabaron siendo invitados a programas de televisión como Tonight Show. En la actualidad se siguen vendiendo diferentes versiones de la piedra mascota. Algunas, como la original de Gary, pueden encontrarse en cantidades que rondan los 20 € en páginas online. Y luego también hay otros modelos que incluyen, por ejemplo, un puerto USB. En cuanto a Gary, intentó replicar el éxito de las Pet Rocks en varias ocasiones con ideas semejantes. Intentó llevar a cabo la loca idea de vender tubos de arena y cubos acrílicos con tierra traída de contrabando desde China, o eso vendió a la prensa, con la premisa de que si todos los estadounidenses adquirían cada uno, en poco tiempo tendrían el país asiático en su poder. Sin embargo, ninguno de los negocios que se le ocurrieron al bueno de Gary prosperó. En el año 2001 escribió el libro Advertising for Dummies, Publicidad para tontos, que tuvo un reconocimiento bastante aceptable. Gary Doll tuvo 3 matrimonios, los cuales todos acabaron en divorcio. Fue su tercera ex esposa, Margaret Wood, quien confirmó su muerte, en Jacksonville, Oregón, a causa de una enfermedad pulmonar obstructiva y crónica. Gary Doll nos dejaba el 23 de marzo de 2015 a los 78 años. Ese día fue el final del inventor de la piedra mascota. Gary no fue uno de esos genios que inventa un producto de la nada que satisfaga una necesidad de la sociedad. Gary simplemente aplicó su ingenio y sentido del humor a los dueños de mascotas y sus quejas sobre el sacrificio a la hora de cuidarlas. Con ello, llevó a cabo una idea original que tuvo muy buena cabida en el mercado estadounidense. Tener la valentía de llevar esta idea adelante le permitió desprenderse de toda preocupación económica para el resto de su vida. ¿Qué opinas de Gary Doll? ¿Comprarías una mascota de piedra para que te acompañe en tu día a día? Espero tu respuesta en los comentarios. Si te gustó el vídeo, no olvides darle a like, y si te gusta el contenido del canal, te recomiendo suscribirte. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.